alternada. Dice así la palabra de nuestro Dios. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Al fin de cada 7 años, en el año de la bendición, en la fiesta de los tabernáculos, Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de los descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles.
¿Todos? Y dio orden a Josué, hijo de Num, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en las tierras que les juré, y yo estaré contigo. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a orar para pedir la dirección de Dios para la reflexión de esta tarde. Señor, venimos ante ti para suplicar la dirección de tu Santo Espíritu en la reflexión de tu palabra. Háblanos a través de ella y que podamos estar atentos a lo que tienes que decirnos, Señor. Y Padre, que esto sea de bendición para nuestras vidas, para que nos ayude a seguir adelante en este camino en el que tú nos has puesto. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia, hermanos, nos ayuda a entender, por un lado, todo lo que ha sucedido en el pasado, pero cuando iniciamos precisamente las reflexiones acerca de este libro, señalábamos que la historia en general se supone que es la narración de todos los eventos que se dieron en el pasado. Sin embargo, hablábamos de que la historia que nos enseñan en la escuela, por ejemplo, es una historia que está manipulada. ¿Por qué? Porque para empezar la escriben los vencedores y solamente los vencedores pues van a poner lo que a ellos les conviene. Y prueba de ello, hermanos, es qué tanto material hay sobre la época, por ejemplo, de la conquista de nuestro país. Relato más conocido es el de Bernal Díaz del Castillo, que nos habla acerca de lo que sucedió en ese entonces, pero es el punto de vista del que ha vencido, del español. Pero ¿cuántos testimonios históricos tenemos de los aztecas, de los mayas, de los toltecas y de todos esos que vivieron en carne propia la conquista de no solamente de nuestro país, sino de nuestro continente? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, obviamente que van a poner detalles que solamente a ellos les convengan y van a inclusive generar mitos que se han dado a lo largo de la historia de nuestro país. Por ejemplo, uno de los mitos en la historia de nuestra independencia, por ejemplo, es el del Pípila. ¿Realmente fue un hombre que existió? ¿Fue un hombre que cargó esa piedra en sus espaldas y logró llegar a la Alhóndiga de Granaditas para prender la puerta y poder entrar? O sea, hay muchos relatos a favor y en contra. Hay quienes dicen que no, que es un mito nada más. Pero bueno, ahí está consignado en la historia de nuestro país. Y así podríamos mencionar eventos que les decía, tienen la finalidad de exaltar ciertos valores que se van generando en los gobiernos que están al frente del país, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, ahora con las nuevas políticas que no son solamente de nuestro país, sino a nivel global, cómo quieren deshacer la historia antigua. Ya no quieren que sepamos de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros, y lo único que interesa es lo que se está viviendo en el momento, ¿sí? Pero, hermanos, cuando nos acercamos al texto bíblico, nos vamos a acercar al detalle que realmente describe lo que es el concepto de la historia. ¿Por qué? Porque les decía, nos dicen que la historia es la narración de los hechos ocurridos en el pasado, pero les falta un término que es el que va a marcar la diferencia, y ese término es el del objetivo, es decir, lo que realmente sucedió. Y cuando vamos a la Escritura, nos vamos a encontrar con relatos históricos donde se nos plantean las cosas tal y como sucedieron. No importa que el pueblo se vea desfavorecido, el pueblo de Israel, no importa que se vea derrotado, todo tiene un propósito dentro de los planes de Dios, las victorias y las derrotas, y ya todo está establecido dentro de ese plan que Dios ha determinado desde la eternidad. Y bueno, les comento esto, hermanos, porque ¿ya se dieron cuenta de qué habla el capítulo número 31 que acabamos de leer? ¿De qué habla? Por un lado, cómo se va forjando un pueblo. Y en general, el libro de Deuteronomio va en función de eso, pero de manera particular, este pasaje del capítulo 31 que leímos, se habla de el cambiar la estafeta, ¿sí? Ya no es Moisés, ya no va a ser Moisés, ya va a ser Josué. ¿A qué les recuerda esto, hermanos? El cambio de estafeta. ¿Mande?
Hermano, se nos acaba de dar. O sea, yo no sé si ahorita que lo estaban leyendo han de haber dicho, ay, el pastor como que lo hizo a propósito, ¿no? No, hermanos, no lo hice a propósito, porque como decía el hermano Paco, lo vamos llevando, ¿sí? Lo vamos llevando y coincide con este cambio de estafeta que se está viviendo aquí en la iglesia, ¿sí? Mi instalación hace una semana ya de manera formal y oficial, y donde ya lo pasado quedó atrás, ¿sí? Ahora viene, como dice ahí el título de la reflexión, un liderazgo diferente, pero un mismo Dios. Y este es el énfasis en el que debemos trabajar, hermanos, no pensando en el líder, sino en Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos detalles, hermanos, que son interesantes en el relato que acabamos de leer, y el primero de ellos es versículo número 7. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Pensemos, Josué. ¿Quién era Josué? La referencia principal que tenemos de Josué es que fue uno de los 2 espías que Moisés envió a reconocer la tierra y que regresaron con noticias. 10 de manera desfavorable y 2 de manera favorable. ¿Quiénes son estos 2? Josué, que en ese momento no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, hijo de Nun. Se le cambia el nombre y ahorita les voy a decir por qué. Y el otro era Caleb. Pero ¿de dónde provenían ambos? ¿De quiénes eran familiares tanto Josué como Caleb? Y aquí es donde viene un detalle importante, hermanos, y voy a pedir que vayamos a Números capítulo número 13. Números capítulo 13, y vamos a encontrar en el versículo número 6, dice que de la tribu, de todos los que escogió Moisés, dice de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Versículo número 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Fíjense, 2 tribus, la de Judá y la de Efraín. Y uno diría, pues hermano, ¿qué de raro, qué de extraño tiene el que mencionemos a las ascendencias, por así decir, de estos 2 personajes? Pues sí tiene algo importante, hermanos, porque veamos. Judá, ¿de dónde va a provenir? Tiene que ver con la línea mesiánica, ¿sí? ¿Por qué Moisés no escoge a Caleb pensando precisamente en esa línea mesiánica? Fíjense, la importancia de lo que es el decreto y la forma en la que Dios actúa. Dios nos ha mostrado, hermanos, que no toma en cuenta absolutamente nada de quien va a escoger. Él simplemente dice, yo quiero que tú seas, y yo te he llamado y tú vas a realizar la tarea que te voy a encomendar, ¿sí? Y en este caso, si nosotros nos fuéramos de manera humana pensando en quién escoger como sucesor de Moisés, a lo mejor hubiéramos escogido a Caleb. ¿Por qué? Porque va en función de esa descendencia mesiánica. Sin embargo, no era el plan de Dios, hermanos. Y ahí viene el cambio del nombre de Oseas a Josué. Lo interesante del asunto es que sí va a repercutir en lo que tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nombre de Josué tiene la misma raíz que el nombre de Jesús, ¿sí? Yehoshua. O Yeshua, como quieran llamarlo, de cualquiera de las 2 maneras. Y el significado de este nombre es el que salva, el que rescata, ¿sí? Claro, en el caso de Josué no era tanto en términos de la redención como Jesús, pero sí del hecho de la tarea que tenía que realizar, la introducción del pueblo a la tierra prometida, el cumplimiento de esa promesa que Dios había dado desde Abraham y que iba a cumplir hasta este momento. Y hermanos, vean entonces cómo nuestra dinámica dentro de la vida de la iglesia debe estar enfocada primeramente en lo que Dios ha determinado. No somos nosotros, es Dios el que nos ha llamado, es el Dios el que nos ha traído a cada uno de nosotros en este momento a estar formando parte de esta iglesia. Podríamos ser parte de otra iglesia, podríamos estar en otro lado, pero no, la voluntad de Dios es el habernos traído a este lugar.
¿Se han puesto a pensar por qué Dios los puso aquí, hermanos? ¿Cuál es la razón que Dios tuvo para que cada uno de nosotros estuviéramos aquí? O estemos aquí, porque tenemos que hablar del presente, ¿sí? Y la única razón o la única respuesta que podemos dar es que sí, Dios tiene un plan para nosotros, pero todo está dentro de lo que Él ha determinado. Y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y esa debe ser la mentalidad que nosotros tenemos. Estamos aquí porque Dios así lo ha determinado en primer lugar, y en segundo lugar porque Él quiere que nosotros realicemos una tarea. La tarea de Josué fue, ya aquí se lo dice, llamó Moisés a Josué entonces y le dice en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que se las daría, y tú se las harás heredar. Otra circunstancia, hermanos, que yo creo que tuvo que ver con lo que Dios hizo fue, porque sí, de alguna manera Dios prepara a las personas para llamarlas en un momento determinado. Es como lo que muchos años adelante Dios haría con Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Uno dice, ¿por qué Dios llamó a un hombre perseguidor de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué llamó a un hombre fariseo de fariseos, como él mismo lo había señalado, de la tribu de Benjamín, educado bajo los pies de Gamaliel? O sea, ¿por qué dicen? ¿Por qué? Sobre todo lo que nos preocuparía, lo mismo que a Matías, aquel hombre al cual Dios envió a Pablo. Matías le dijo al Señor: oye, Señor, ¿te das cuenta lo que me estás pidiendo? Que reciba a un hombre que es perseguidor de la iglesia y que inclusive se mete a las casas para sacar a nuestros hermanos en la fe y llevarlos a las autoridades para que mueran. O sea, Señor, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? ¿Y recuerdan la respuesta de Dios a este hombre? Recíbelo, porque instrumento me es para llevar mi palabra a naciones y a reinos. Dios ya sabía que Saulo de Tarso, después llamado Pablo, iba a poder proclamar la palabra fuera de Jerusalén, fuera de Judea y fuera de Samaria. Y que él iba a cumplir con la última parte de la encomienda ahí de Hechos 1:8. ¿Cuál fue la última parte de esta encomienda? Dice, hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué significaba en ese momento hasta lo último de la tierra? ¿Sí? Porque a veces pensamos que Pablo fue un misionero mundial y que fue a todos los países del mundo. No, hermanos. En aquel momento decir hasta lo último de la tierra era decir que hasta donde llegaba el Imperio Romano. Porque se pensaba que los límites del Imperio Romano era lo último de la tierra. Y efectivamente Pablo llegó hasta los límites. Los límites del Imperio Romano fueron recorridos por Pablo. Solamente un lugar no pudo llegar Pablo, a Roma. ¿Sí? Sin embargo, él les escribe a los hermanos de la iglesia de Roma, les escribe la carta, y ahí inclusive les dice, yo tenía el anhelo de ir a visitarlos, pero no pude, pero estaba al pendiente de esa iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, Josué también fue capacitado por el Señor para estar al frente de esta tarea. ¿Por qué? Porque desde antes Josué fue llamado por Moisés y le dijo, ven, mira, acompáñame. Y Josué estuvo acompañando a Moisés en varias encomiendas y también en el ministerio que realizó. Y Josué fue viendo todo lo que hacía Moisés, pero también todo lo que Dios hizo con Moisés. Y eso fue un tiempo de preparación para él, para tomar la batuta, que claro, hemos dicho anteriormente, tomar o ponerse en los zapatos de Moisés no iba a ser tan fácil, por la magnitud del personaje que se tenía ahí en ese momento. Pero en el caso de Moisés dice al principio, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ya todo estaba determinado, el tiempo de Dios estaba cumpliendo, Moisés tenía que partir y ya sabemos, la consecuencia de su pecado
fue que no pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Se imaginan, hermanos, el dolor que sintió Moisés cuando Dios le dijo, ven, mira, ¿ves esa tierra? Pues te la perdiste, porque tú no vas a poder entrar. Qué triste en ese momento para Moisés, y yo creo que Moisés se lamentó y se arrepintió de haber hecho lo que no tenía que hacer. ¿Sí? Casi creerse como Dios cuando se le hizo muy fácil golpear con su vara la roca para que saliera agua, cuando Dios no se lo había indicado. ¿Sí? Cualquiera podría decir, hermano, qué drástico fue Dios. Pues hermanos, más que drástico, quiso dar una lección. Sin su voluntad, sin que Dios dé a conocer su voluntad, nadie puede actuar. Y necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y si se dan cuenta, hermanos, ya desde aquí está la idea de esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, que son cualidades que Dios quiere resaltar en Josué. Pero sobre todas las cosas, Él le está diciendo, Moisés le dijo a Josué entonces, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, y fíjense, me llama la atención lo que dice aquí, ni te intimides. La tarea no era fácil. La tarea era complicada, pero Josué tenía que tener las armas en todos los aspectos de su vida para enfrentar esta tarea. Es decir, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo, la tarea no era fácil. Porque no solamente se iba a enfrentar a las naciones enemigas allá en aquel territorio, sino se iba a enfrentar al mismo pueblo de Israel. ¿Cómo describe la Biblia al pueblo de Israel en esta época del desierto, hermanos? ¿Como un pueblo fiel? ¿Como un pueblo obediente? Es más, aquí Dios le está diciendo, este pueblo va a fornicar porque se va a ir tras otros dioses. Prácticamente le está diciendo a Josué, mira Josué, la tarea no va a ser fácil porque este pueblo es un pueblo rebelde, es un pueblo desobediente, es un pueblo que se va a ir tras dioses ajenos. No porque fuera algo nuevo, sino porque fue algo que Moisés también experimentó. Desde que llegaron al monte Sinaí, ¿se acuerdan cuando el Señor lo llamó para darle las tablas? ¿Qué pasó mientras Moisés estaba allá arriba? Pasaron los días y el pueblo de Israel dijo, no, se me hace que Moisés ya no regresa. Mejor vamos a hacer algo que nos lleve a la tierra que Dios nos ha prometido. A veces somos muy crueles con el pueblo de Israel en ese momento, pero vamos a darle un poquito el beneficio de la duda. ¿Por qué les digo, hermanos, esto? Porque ¿a qué estaba acostumbrado el pueblo de Israel, hermanos? A la idolatría, a ver dioses, porque eso era lo que veían en Egipto. Veían dioses. Entonces a ellos se les hizo muy fácil decir, pues vamos a construir el nuestro propio para que nos lleve. ¿Sí? Pero se olvidaron de cosas elementales que tenían que ir aprendiendo en esos 40 años por el desierto, como era la dependencia total y única de Dios. Y en todos los sentidos, hasta en la alimentación. Porque acuérdense la orden de Dios para el pueblo de Israel cuando estaban en esos años en el desierto. No guardes nada para el día siguiente, se te va a echar a perder. Algunos no creyeron, guardaron su provisión y al día siguiente todo agusanado. ¿Sí? No, entiende, yo te voy a proveer todos los días lo necesario para que comas. Yo te voy a cuidar mientras estés en el desierto. Y la Biblia destaca este tiempo como un tiempo donde ni la vestimenta ni el calzado del pueblo se gastó. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. ¿Cómo se dieron las cosas? No lo sabemos, pero si el texto dice que no se les gastó la ropa ni el calzado en esos 40 años, hermanos, esto es un milagro portentoso de Dios. Estamos frente a un milagro portentoso de Dios. Y eso es lo que Dios quiere transmitirle a Josué. Mira, Josué, a pesar de que yo he dado motivos para que crean, este pueblo es rebelde. Por eso esfuérzate, por eso aliéntese tu corazón, sé valiente porque tú te tienes que enfrentar al pueblo de Israel mismo. ¿Sí? Fíjense, Jehová dijo a Moisés,
versículo 16. He aquí tú vas a dormir con tus padres, ya, vas a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero yo ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Qué triste realidad retratada para el pueblo de Israel. Y aquí es donde está lo que yo les decía. Los relatos bíblicos de la historia del pueblo de Israel nos hablan de lo que realmente sucedió. Porque, hermanos, ¿no creen que para Moisés hubiera muy fácil de haber escrito todo lo bueno que vivió con el pueblo de Israel en este tiempo? Hubiera sido muy fácil y hubiera sido hasta muy romántico saber cómo Dios cuidó de su pueblo y cómo los llevó. Pero al no conocer la otra cara de la moneda, nos hubiéramos quedado con una idea equivocada de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos que la tarea que Dios nos ha encomendado es una tarea que Dios ya tiene preparada desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe cómo somos, quiénes somos y qué tan útiles podemos ser en su reino. Y sobre todo, desde aquí. Porque acuérdense que el reino de los cielos ya está entre nosotros. Jesús habló de eso. El reino de los cielos ya está entre ustedes. Pero claro, falta la manifestación total y plena de este reino. Por eso les decía, hermanos, cada uno de nosotros, conforme a los tiempos de Dios, estamos aquí para honrar y glorificar su bendito nombre, pero también para servirle. Recordemos la máxima de Jesús en ese sentido. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Por eso, hermanos, analicemos la historia de nuestra iglesia, que por ahí tenemos que hacer la aclaración. Efectivamente, como me lo dijeron, no eran 52 años, sino 53 los que cumplimos, ¿sí? De acuerdo inclusive a la placa que está ahí atrás, ya hice las cuentas y efectivamente son 53 años como iglesia organizada. Inclusive me facilitaron un libro de la historia de esta iglesia que fue escrita por nuestro hermano el doctor Jaime, y efectivamente son 53 años. Pero eso no nos preocupe cuántos años son. Son más de 50. ¿Cuántas cosas ha hecho Jehová en estos 50 años y pico que llevamos como iglesia, hermanos? ¿Cuántas cosas? Ha habido momentos de esplendor. Ha habido momentos donde abundaba el pueblo de Dios en esta iglesia. Ahorita no significa que estemos de capa caída, pero, hermanos, ¿recuperaremos el esplendor que tuvo la iglesia en años anteriores? ¿De quién depende? ¿De quién depende, hermanos? ¿Depende del pastor? ¿Depende del consistorio? ¿Depende de los diáconos? ¿O depende de todos? Depende de todos, hermanos. Y yo les invito, les animo, hermanos, para que hagamos un solo equipo y que podamos enaltecer primero el nombre de nuestro Señor. Aquí hay, como les decían cariñosamente y les conocían en el medio, como decimos nosotros, en el medio nuestro, hay betelitas de origen, ¿sí? Hermanos que crecieron aquí, que fueron desarrollando su vida aquí en la iglesia. Y hay quienes más que nos hemos estado sumando a la vida de esta iglesia. El Señor nos ha puesto aquí con la finalidad de que demos testimonio de que aquí se adora a Dios y de que aquí se vive el reino de los cielos. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿estaremos dispuestos a comprometernos con el Señor para realizar la tarea que Él nos está pidiendo? ¿Realmente tendremos y viviremos esforzadamente para poder cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado?
¿Se acuerdan qué dijeron Josué y Caleb en aquella ocasión cuando regresaron de rodear la tierra y de ver lo que había? ¿Se acuerdan qué dijeron? Cuando los otros 10 dijeron, no, no vamos a poder, y empezaron a dar sus propias razones, ¿qué dijeron Oseas y Caleb? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan qué dijeron? Híjoles. Subamos pues y conquistemos el país, que más podremos que él. No nos importa quién sea ese país, no nos importa quiénes viven ahí, no nos importa si están bien armados, no nos importa absolutamente nada. Aquí la mentalidad, hermanos, que ellos tuvieron fue la mentalidad que años más tarde tuvo David cuando enfrentó a Goliat. ¿Se acuerdan qué le dijo David a Goliat? Tú vienes a mí bien armado, bien protegido, pero yo, en el nombre del Señor, vengo y te voy a vencer. La convicción de David, la convicción de Josué y de Caleb fueron que en Dios todo se puede hacer. Esa era la convicción también de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿creen que la sociedad del mundo allá afuera pueda más que nosotros? Si no tenemos a Dios, sí va a poder, hermanos. ¿Pero creen que Dios no esté con nosotros? ¿O creen que Dios está con nosotros? Si creen que Dios está con nosotros, hermanos, entonces les invito para que hagamos realmente un compromiso con el Señor y que podamos decir, Señor, aquí estamos. Queremos cumplir con las labores que tú nos has encomendado. Hace unos días estábamos pensando y tratando de recordar cuáles eran los cantos que entonábamos allá en nuestra juventud en el esfuerzo cristiano, ¿sí? Y decíamos que uno de ellos era precisamente el cántico de Moisés. Los carros de Faraón. Echó a la mar quien los perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. ¿Qué más decía? Necesitaríamos cantarlo, ¿verdad? Para poder recordarlo. Pero echó a la mar los carros de Faraón. Hermanos, efectivamente Dios tiene el poder para hacer todo. Pero tenemos que confiar en este Dios que se mantiene con nosotros, por nosotros, para nosotros y a pesar de nosotros. Dios es el Señor de la historia y sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y ojalá que podamos decirle, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras que yo haga. Que el Señor nos bendiga.